Y el subsecretario de Competitividad y Normatividad de la Secretaría de Economía, José Antonio Torre Medina. Muy buenos días a todas y a todos. En materia de seguridad no hay terreno para la especulación. Al Gobierno federal lo anima una lucha integral por la seguridad de los ciudadanos, por una nueva identidad para México. La construcción de una seguridad auténtica que proteja la salud y la tranquilidad de nuestras familias, particularmente de quienes trabajan por el bien de los suyos y por la generación de empleo y de inversión. Solo con transparencia es posible que esta aspiración sea ampliamente compartida. Y ese ha sido el sello de esta administración, ofreciendo de manera oportuna y amplia toda la información relevante en materia, desde luego, de seguridad, pero también de su vinculación con fenómenos relevantes. Los mexicanos hemos reconocido con claridad, con responsabilidad, los retos que nos impone el fenómeno delincuencial. Pero también debemos poner en contexto sus alcances. Se trata de reconocer los retos que nos enfrenta la realidad, pero también aprender de ella para transformarla sobre una base de objetividad. De la relación entre la criminalidad y la inversión, particularmente la inversión productiva, se han dicho muchas cosas. Esta mañana veremos el reporte que nos presentará el subsecretario José Antonio Torre Medina, de la Secretaría de Economía, donde se manifiesta la confianza que se tiene en México y en sus perspectivas de desarrollo y de crecimiento. Constataremos que a pesar de los retos, la fuerza de los honestos va por encima, con su trabajo, con su honestidad, con su talento, de quienes han optado por el camino de la delincuencia, de la amenaza, del miedo. En el desarrollo económico y social no habrá espacio a la impunidad, no habrá espacio a la criminalidad. El constante flujo de las inversiones extranjeras directas, aún en las entidades en las que se manifiesta con mayor dureza el fenómeno de violencia por rivalidad delincuencial, es una razón más para seguir adelante, para profundizar y acelerar esta lucha. Las inversiones de hoy son fuente de empleo para las familias de Baja California, de Chihuahua, de Nuevo León, incluso de Tamaulipas. La lucha por la seguridad de hoy, que se libra de una manera integral en todo el país, con el trabajo del Gobierno federal, será una palanca de mucho mayor inversión en el México del mañana. Debemos por ello acelerar el paso, juntos por el México seguro que todos anhelamos, con la confianza que será la llave para ampliar las oportunidades de bienestar para todos los mexicanos. Cedo la palabra al subsecretario Torre y estaré atento de sus preguntas. Muchísimas gracias, doctor Poiré, por esta invitación a dirigirnos a los amigos de los medios de comunicación. Muy buenos días tengan todos ustedes y muchísimas gracias por su atención. Queremos compartir un análisis que hemos elaborado en la Secretaría de Economía, que analiza el comportamiento de la inversión extranjera directa en México, particularmente en diversas zonas en donde se aprecia rivalidad delincuencial. Y esto es lo que queremos compartir con ustedes el día de hoy. La fuente del análisis, es decir, lo que nos permite precisamente elaborar esto que les vamos a presentar ahorita, se basa en los datos duros que se registran en el Registro Nacional de Inversión Extranjera. Es importante que todos entendamos que este registro, bajo la Ley de Inversión Extranjera, todas las empresas mexicanas donde participe en cualquier proporción la inversión extranjera, están obligadas a inscribirse y presentar reportes periódicos. Es por esto que este registro es una fuente sumamente confiable, porque la información proviene directamente de las empresas. Son las empresas las que nos proporcionan esta información de inversión extranjera. Esta es la fuente del análisis que vamos a ver.
Asimismo, utilizamos otras fuentes externas, tanto nacionales como internacionales, como el Banco de México, e internacionales, incluyendo el Reporte Mundial sobre Inversiones 2011, lanzado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo, la UNCTAD, por sus siglas en inglés, justamente el día de ayer. El reporte correspondiente, entiendo que les ha sido entregado o les será entregado al finalizar esta sesión, y en los próximos días estará disponible a todo el público en el portal de la Secretaría de Economía. A nivel subnacional, analizamos dos casos concretos que ahorita vamos a ver con un poco más detalle. El primero se refiere a la franja fronteriza norte, es decir, los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. El segundo se refiere a los estados donde, según datos de la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional, se concentra el 70% de los fallecimientos presuntamente vinculados a la rivalidad delincuencial. Es decir, Chihuahua, Tamaulipas, Durango, Sinaloa, Guerrero, Estado de México y Nuevo León. Para estos grupos, tanto en lo individual como en lo general, comparamos la inversión extranjera directa acumulada, así como el porcentaje de participación respecto de la captación nacional para los periodos 2000 al 2005 y 2006 al 2010. Entonces vamos a ver gráficas y análisis donde vemos cada una de la captación de estos estados en estos periodos y a su vez, como grupo de estados, cómo se compara contra la captación a nivel nacional. Decidimos tomar estos periodos de tiempo por dos razones. Primero, porque un análisis de varios años permite analizar con mayor objetividad el comportamiento de la inversión extranjera al atenuar variantes que se dan en años particulares. Segundo, porque la percepción de inseguridad ha sido distinta en cada periodo. Insisto, 2000 al 2005, 2006 al 2010. Y para el primer análisis que vamos a ver en los estados de la frontera norte, es por demás interesante que la franja fronteriza recibió más inversión extranjera directa durante el segundo periodo, es decir, durante el 2006 al 2010, que en el periodo anterior, y que además fortaleció en 6 puntos porcentuales su participación relativa. Si vemos la primera lámina, aquí está el grupo de los estados. La manera en que estamos presentando la lámina, si ustedes ven las columnas, es la participación porcentual de cada uno de los estados en el periodo 2000 al 2005, en el periodo 2005 a 2010, perdón, ahí hay un error en la segunda columna, es 2000 a 2005, 2005 a 2010, y el incremento que tuvo esa participación en los estados. En los estados, si vemos el caso de Chihuahua, en el primer periodo captó el 4% de la inversión que captó el país, pero en el 2006 al 2010 captó el 6.5%. Es decir, proporcionalmente el estado de Chihuahua está captando más inversión extranjera que en los periodos anteriores. Y si vemos el total, si vemos una de las columnas que están en el recuadro, la franja fronteriza tenía en el primer periodo 22.5 de la inversión, captaba el 22.5 de la inversión extranjera del país, y en el segundo periodo el 28.5. Es decir, fortalece en 6 puntos porcentuales la captación de inversión extranjera estos estados fronterizos que estamos señalando específicamente en este reporte. Como ustedes lo pueden ver, en estos casos de estos estados, 2 permanecen con la misma participación y 4 incrementan su participación porcentual en la captación de inversión extranjera directa. Ahora, para el segundo análisis, para el grupo de estados donde se encuentra el 70% de los fallecimientos presuntamente vinculados a la rivalidad delincuencial, si lo podemos observar, estos estados recibieron prácticamente la misma cantidad de inversión durante los 2 periodos de análisis, a pesar de los efectos de la recesión mundial que afectó la captación de flujos a nivel nacional en 2008 y en 2009. Pero es destacable que este grupo también fortaleció en 5 puntos porcentuales, ¿sí? 5 puntos porcentuales, su participación relativa, pasando del 22 al 27. Entonces, este análisis con los estados en donde se genera el 70% de los fallecimientos presuntamente vinculados a la rivalidad delincuencial, nos genera otra vez un comportamiento similar. Estos estados están captando proporcionalmente más inversión que los estados, que el resto del país. Si nos regresamos una lámina, por favor.
Esta lámina es importante. Durante ambos periodos de análisis, las 6 entidades federativas de la franja fronteriza norte estuvieron dentro de los 10 entidades de mayor captación de inversión extranjera a nivel nacional. De hecho, de las 6 entidades federativas, 3 mejoraron su posición en el segundo periodo, como son Chihuahua, Sonora y Coahuila, como lo demuestra esta lámina, ¿no? Es decir, los mayores captadores de inversión extranjera, las entidades de mayor captación, se repiten los estados fronterizos de un periodo a otro y en algunos de estos casos inclusive incrementan su posición. Está un caso particular de Zacatecas, que pasa del lugar 30 al lugar 7 en este nuevo periodo por captaciones importantes en inversiones en minas. Esto estará con mayor detalle en su reporte. Derivado de la recesión económica mundial, durante el 2009 se generó una fuerte contracción de los flujos de inversión extranjera en todo el mundo. Según datos de las Naciones Unidas, la contracción en la salida de capitales para fines de inversión extranjera llegó a ser del 38.7%. Esto explica la contracción que sufrió nuestro país, donde en el 2009 la inversión extranjera se redujo en 41.7% con respecto al 2008. No obstante lo anterior, en el 2010 México captó 18.679 millones de dólares. Esta cifra representa una participación porcentual del 1.5% del total de los flujos a nivel mundial, regresando al país a los mismos niveles del 2007 y 2008. Mientras que los flujos globales aumentaron solo en un 4% durante el 2010, según la UNCTAD, en México el ascenso fue de 21.8%. Esto explica que en el 2010 México ocupó la posición 18 como país receptor de IED a nivel mundial y la posición 21 en el 2009. Es decir, esta mayor captación nos eleva como país captador de IED a nivel mundial. México continúa siendo uno de los principales receptores de inversión extranjera directa entre los países en vías de desarrollo. Para el periodo 2005-2010, México ocupó el lugar 9 dentro de esta categoría, dentro de 156 países. Por otro lado, según la encuesta de expectativas de los especialistas en economía del sector privado que elabora el Banco de México, para este año 2011 se espera un monto de inversión extranjera de 19.495 millones de dólares. El aumento esperado en 2011 es significativo, considerando que la estimación no contempla transacciones atípicas. Para el 2012, la cifra se ubicaría alrededor de los 20.667 millones de dólares, según esta misma fuente. Los niveles de inversión extranjera en México no están todavía a nivel del periodo previo a la crisis del 2008. Sin embargo, esta situación es consistente con el entorno internacional. Según datos recientes de las Naciones Unidas, los flujos mundiales durante 2010 quedaron 15% por debajo del nivel promedio previo a la crisis y 37% por debajo del pico registrado en 2007. Se estima que los flujos de inversión extranjera a nivel mundial se aproximarán a los niveles del 2007 hasta el 2013. La percepción favorable de México como destino atractivo para invertir se manifiesta también en diversos reportes y documentos internacionales, incluyendo el índice de confianza que elabora A.T. Kearney. México ocupó en el 2010 la posición 8, con un avance de 11 posiciones respecto al índice del 2007. En el World Investment Prospects de la UNCTAD, México ha fluctuado en las primeras 10 posiciones en los últimos reportes que se han elaborado. Y encuestas que elaboran tanto la American Chamber en las empresas que están afiliadas a esta Cámara en México, como la Cámara México-Alemana, como la Cámara de Comercio Sueca, señalan un enorme compromiso de estas empresas de seguir invirtiendo en México. En el caso de la Cámara México-Alemana, el 75% de sus empresas tienen planes para invertir en México en este año y seguir creando empleos. Y en el caso de las empresas suecas establecidas en México, el 95% de las empresas ven un clima de negocios favorable, muy favorable o favorable, y el 85% de ellas planean incrementar su personal y sus inversiones en el 2011.
Al cierre de junio del 2011, ProMéxico había confirmado 49 proyectos de inversión extranjera por un monto de 6.493 millones de dólares que serán ejercidos en nuestro país en los próximos años y con una generación estimada de 21.667 empleos también en estos próximos años. Inversiones anunciadas para diferentes sectores económicos refrendan la confianza de los inversionistas en nuestro país. En esta siguiente lámina se hace un recuento de algunas de estas inversiones que han sido ya hechas públicas en los medios, en donde se ve no solamente el origen del tipo de inversión que se da, sino en qué estados va dirigida y los montos que han sido anunciados. Desde el 2007, México ha captado 94.830 millones de dólares. Para los inversionistas, lo importante es que existan las condiciones necesarias que hagan factible y rentable una decisión de inversión. La seguridad es una de las muchas variables que se evalúan para las decisiones de inversión, pero como lo hemos observado, no constituye variables únicas en el proceso de decisión. Tal es el caso de México, incluyendo la franja fronteriza norte, que continúa siendo, como ya lo vimos, un importante polo de atracción de IED. Por su parte, el comportamiento de la IED se mantiene estable en entidades que concentran la mayoría de los homicidios presuntamente vinculados con la rivalidad delincuencial. Lo anterior obedece a una serie de atributos de la economía mexicana, incluyendo la estabilidad macroeconómica y política, baja inflación, tamaño y fuerza del mercado interno, perspectiva de crecimiento, vocación manufacturera, acceso a mercados internacionales, costos competitivos y disponibilidad de personal altamente calificado, entre otras cosas. México continúa siendo un país sumamente atractivo para la inversión extranjera, al mismo tiempo que ha logrado avances importantes en materia de competitividad. México mantiene y consolida fortalezas incuestionables gracias al manejo responsable de la economía nacional, los esfuerzos de promoción y la inversión y el mejoramiento continuo al clima de negocios. El Gobierno federal y la Secretaría de Economía están comprometidos a seguir avanzando en este esfuerzo por mejorar las condiciones de inversión y de hacer negocios en nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias. Damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Lázaro Tenorio, de Grupo Imer, por favor. Muchas gracias. Con respecto a su primera pregunta, pues como ya se ha dicho, existen investigaciones abiertas por distintas instancias del Gobierno de los Estados Unidos respecto al operativo Rápido y Furioso. El Gobierno de la República hace sus propias investigaciones también y ha reiterado desde un inicio que por supuesto que no teníamos conocimiento de los aspectos que se mencionan sobre la autorización presunta de trasiego de armas como parte de esa operación y que por supuesto que si hubiésemos tenido noticia al respecto lo hubiésemos impedido y hubiésemos reclamado al respecto. Evidentemente estaremos muy atentos a la conclusión de las investigaciones que se están llevando en las distintas instancias estadounidenses y tenemos que seguir avanzando en los distintos instrumentos que nos permitan, no solamente de nuestro lado de la frontera, ser cada vez más exitosos en la confiscación y la detención de armas ilegales, sino por supuesto también desde una perspectiva bilateral. En el caso de Ciudad Juárez, pues desde luego que hay asuntos que se tienen que esclarecer, fundamentalmente lo hemos subrayado, es indispensable que la seguridad de los penales locales, estatales, municipales, de todo el país, sea revisada, sea fortalecida y se cuente con todos los instrumentos para impedir episodios lamentables como el que tuvimos recientemente en aquella localidad. Respecto a su última pregunta, pues desde luego hay un sentido de preocupación, de consternación del Gobierno federal. Hacemos nuestro el dolor y la pena que embarga
no solamente a los familiares de esta periodista, sino al gremio periodístico de nuestro país. El Gobierno de la República ha expresado sus condolencias al respecto y hemos expresado también a las autoridades del Estado de Veracruz todo nuestro apoyo para poder llevar a cabo las investigaciones correspondientes, dar con los responsables de este delito y llevarlo ante la justicia para que pague por este delito cometido. Salvador Maceda, de TV Azteca. Muy buenos días. Señor, solamente preguntar cuál es su percepción en este tópico de la economía cuando las autoridades de Estados Unidos han revelado una serie de investigaciones a través de las cuales se ha detectado que inversión extranjera que llega a México ha servido para el blanqueo de dinero, para el lavado de dinero e incluso, no sé si recuerde que hubo una lista de algunas empresas que estaban ya estacionadas aquí en México. ¿Cómo frenar o cómo fiscalizar precisamente todas estas inversiones extranjeras que no sean parte de la delincuencia organizada, el crimen organizado que va más allá de las fronteras? Gracias. Lo primero que hay que subrayar es, pues ustedes vieron las empresas de las que estamos hablando de inversiones verdaderamente muy productivas en sectores de punta, en sectores que no solamente generan empleo de una manera bastante sistemática en las entidades en las que se ubican, sino también de inversiones que por la característica tecnológica que tienen, fortalecen la capacidad de México en términos generales para su productividad, fortalecen las cadenas productivas en ese sentido también. Evidentemente que es indispensable que sobre todos los flujos que existen en nuestro país tengamos cada vez mejores instrumentos para combatir el lavado de dinero. La Secretaría de Hacienda ha tomado medidas administrativas al respecto, desde el punto de vista del fortalecimiento de las investigaciones, desde el punto de vista de la reducción de los flujos informales de dólares dentro de la economía, y también el Ejecutivo Federal ha enviado al Congreso de la Unión una iniciativa en la materia, precisamente para impedir fenómenos que pudieran dar lugar al lavado de dinero. Y en esa medida, pues ciertamente tenemos trabajo pendiente que realizar. La iniciativa es el resultado, de hecho, de un análisis llevado a cabo por el Ejecutivo Federal, planteado incluso por grupos de la sociedad en los diálogos por la seguridad con el señor Presidente de la República en agosto y los meses subsiguientes del año pasado, y tiene varios objetivos. Quizás el más importante es el de darle a las autoridades regulatorias mayor capacidad para investigar a todos los agentes que pudieran estar realizando acciones en efectivo, en pesos y desde luego también en dólares, pero también impedir ciertas prácticas que hoy día todavía se prestan para precisamente el blanqueo de capitales o el lavado de dinero. Entre ellas, por dar un ejemplo, la compra de un inmueble o de una propiedad en efectivo, la compra de bienes independientemente de su monto o de su valor en efectivo, y la necesidad de tener mejores instrumentos de supervisión para una serie de intermediarios financieros. Muchas gracias. Antonio Baranda, de Reforma. Buenos días. Varias preguntas. Quisiera retomar varios de los aspectos de otras preguntas de un compañero, en el sentido del ataque que sufrió el lunes el secretario de Seguridad Pública de Ciudad Juárez. Ayer leíamos la postura oficial de la Secretaría de Seguridad Pública en el sentido de que el funcionario se pasó un retén y que por eso le habrían disparado. En ese sentido, ¿está justificado que le hayan disparado a pesar de que se haya pasado un posible retén? ¿O están ustedes contradiciendo la versión del propio secretario que dijo que lo atacaron sin que haya habido algún tipo de retén? Otro punto también, retomando la pregunta anterior, entendemos que hay averiguaciones abiertas por la investigación del operativo Rápido y Furioso, pero ustedes han encontrado indicios de que en realidad se hayan traficado estas armas a México, y si habría algún tipo de responsabilidad por parte de algún funcionario mexicano. Y para el subsecretario, por las cifras que nos acaba de dar, debemos entender que la violencia no está afectando la inversión extranjera, toda vez que en la franja fronteriza nos comentó
que ha habido un crecimiento de las inversiones y en los otros estados marcados donde ha habido más homicidios, nos dice que está prácticamente igual. Y si esta misma tendencia la observan con las empresas mexicanas, porque hemos escuchado muchas versiones en el sentido de que las empresas están cerrando, que por la violencia se están yendo a otros estados o incluso países. Gracias. Bien, muchas gracias. Evidentemente que este es un incidente, subrayo, que se tiene que esclarecer, como otros incidentes que han llegado a ocurrir y que se han esclarecido debidamente en Ciudad Juárez. Como también, evidentemente, se tiene que esclarecer, subrayo, el homicidio de reos y la posterior intento de fuga en el penal, que es justamente la acción de la Policía Federal la que impide la fuga posterior, y en esa medida pues se estará trabajando de manera coordinada para lograr el esclarecimiento de los hechos. Respecto a las investigaciones, pues evidentemente son investigaciones que están en curso, no puedo hacer comentarios específicos respecto a las mismas. En cuanto se tengan los avances o las conclusiones pertinentes, pues se dará la información específica. Y una palabra antes de ceder la palabra al subsecretario. Creo que el mensaje más importante de lo que estamos viendo es que, en efecto, la inversión extranjera directa en México es muy robusta, incluso en las zonas que más han sufrido el fenómeno de rivalidad delincuencial, y más robusta será conforme más rápidamente avancemos en superar los retos que tenemos en materia de seguridad, particularmente en la zona fronteriza. Adelante, subsecretario. Muchas gracias. Efectivamente, ¿no? Yo lo que los datos y el alcance del análisis también quisiera acotarlo de entrada, ¿no? El alcance del análisis que estamos planteando ahorita es exclusivamente sobre el tema de inversión extranjera. Entonces, un poco respondiendo a tu segunda pregunta, para nosotros en este análisis no nos permite hacer una evaluación del impacto en la inversión nacional, aunque entendemos y reconocemos que en estos estados en donde hay esta incidencia, sobre todo pequeños negocios, sí tienen una afectación particular en su actividad. Pero en el caso particular de inversión extranjera, que es un gran detonador de la productividad, del empleo, de la complementación de la tecnología nacional, de la complementación de las cadenas productivas, lo que acabamos de observar es que sigue fluyendo de manera muy importante a estos estados. Y me parece fundamental subrayar que la seguridad es uno de los factores que evalúan los inversionistas. Y por los resultados que estamos viendo, evalúan de una manera más favorable los otros factores muy positivos que tiene la economía nacional, y eso se está viendo reflejado precisamente en estos datos que les acabamos de presentar. México tiene todavía ciertos avances que tenemos que seguir dando, ciertas reformas que necesitamos seguir impulsando en nuestra economía, y en ese sentido tendremos la capacidad de seguir recibiendo cada vez mayor inversión extranjera en los próximos años. Alberto Morales, El Universal. Buenos días. Doctor, quisiera insistir, ayer funcionarios de la ATF señalaron que la PGR sí estaba enterada de esta operación, y también comentaron, y quiero preguntarle si el gobierno federal puede confirmar que un gran porcentaje de estas armas llegaron al cártel de Sinaloa que encabeza Joaquín El Chapo Guzmán. Por otra parte, quisiera preguntarle cuáles sus opiniones. ¿Fue un gasto excesivo los 118 millones de pesos que se destinaron a la serie del equipo para la Secretaría de Seguridad Pública? Y si esta serie que ya se transmitió, ¿cuáles son los resultados en la imagen de la institución que se obtuvieron? Bien, subrayo lo que acabo de decir. Lo que está ocurriendo son investigaciones abiertas, en curso, que se están dando en el contexto de la relación entre el Ejecutivo y Legislativo de los Estados Unidos. Nosotros no vamos a hacer comentarios específicos con respecto a versiones que se manejen en el curso de esas investigaciones. Estamos muy atentos a sus resultados y subrayamos que el Gobierno de México no fue informado de ese presunto trasiego permitido de armas, porque si hubiésemos estado informados, por supuesto que lo hubiésemos impedido y reclamado en su momento. No puedo confirmar por lo mismo las versiones que se refieren al destino eventual de las armas. Y creo que respecto a la pregunta en materia de los gastos vinculados a distintas iniciativas de comunicación social,
Hay que recordar algo muy importante. En este gobierno hay plena transparencia en el uso de los recursos para los distintos mecanismos y formatos de comunicación social. Y esta serie en lo particular es un esfuerzo y es un ejercicio por dar a conocer desde una perspectiva distinta para un público distinto una transformación institucional sin par, que es la transformación de nuestras instituciones federales de policía. Y esa es una transformación que ciertamente se ofreció al público mexicano desde una perspectiva diversa, desde una perspectiva novedosa y que en esa medida puede ser un resultado valioso que debemos de aquilatar y debemos de analizar. Subrayo, lo que es importante es que todos los gastos que emite el gobierno federal en todas sus iniciativas en comunicación social son absolutamente transparentes para que lo juzgue el ciudadano. Gracias. Eduardo Castillo, AP. ¿Qué tal? Buenos días. Yo tengo varias cosas. Primero para el subsecretario, si me permite, doctor. Sobre el estudio, ¿nos podría comentar qué porcentaje del PIB representa la inversión extranjera directa respecto a la inversión nacional? Un poco para tener esta dimensión. Segundo, si bien nos dice que la seguridad es solo uno de los elementos, ¿a ustedes les han comentado qué tan importante justamente es el elemento de seguridad? No sé si se tiene algún parámetro porcentual, por ejemplo, respecto a los otros elementos. Tercero, ¿ustedes saben si este flujo de inversión ha ido también aparejado con un incremento de la inversión en aspectos de seguridad para las empresas en México? Porque, como dice, si bien una cosa son, la inversión extranjera directa regularmente son para estas grandes empresas, que por otro lado tenemos las empresas mexicanas, algunas pequeñas que pueden ir desde pymes, ¿no? Desde alguna tienda que hemos visto algunos reportes de que cierran, pero quizá eso no se ve reflejado en una gran empresa, ¿no? Si nos pudiera comentar. Y doctor Poiré, me gustaría regresar otra vez al caso de Rápido y Furioso. Nos han comentado que a ustedes no sabían del trasiego específico de armas CIAS que se dio. Pero yo lo que quiero preguntarle es si a ustedes les comentaron específicamente del programa Rápido y Furioso. Ayer en esta comparecencia en el Congreso de Estados Unidos, alguno de los comparecientes decía, ok, nos informaron del operativo Rápido y Furioso, pero no sabíamos que incluía un apartado de dejar caminar las armas. ¿Ustedes supieron del operativo, pero no del trasiego de armas? Y solamente, si me permite, también sobre Ciudad Juárez. Ayer el alcalde decía que van a salir a partir de septiembre los miembros de la Policía Federal. ¿Están dadas las condiciones reales para que Policía Municipal se haga cargo de la seguridad en Juárez, doctor? Aprovecho y respondo brevemente. El operativo Rápido y Furioso, como se hizo público por parte de las autoridades estadounidenses mucho tiempo antes de que se dieran estas versiones, alegatos e investigaciones, se hizo público por parte de las autoridades estadounidenses como un operativo de combate al tráfico de armas. Entonces, en esa medida, pues, es un operativo público. Evidentemente, en ningún momento tuvo la autoridad mexicana conocimiento de que como parte autorizada o no autorizada o alterna de este operativo pudiese existir ese trasiego ilegal de armas hacia nuestro país. Subrayo, de haberse sabido eso, se habría impedido, se habría reclamado y se habría actuado de una manera oportuna al respecto. Su segunda pregunta, compañero. En Ciudad Juárez la presencia del gobierno federal ha sido muy exitosa, ha llevado mucho tiempo, ha significado un esfuerzo muy importante, un porcentaje muy importante de los efectivos de la Policía Federal han estado llevando a cabo de manera sistemática trabajo incluso de policía de proximidad, precisamente para apoyar no solamente la seguridad de los juarenses, sino sobre todo la transformación de las instituciones de seguridad pública locales. Están también en marcha los programas de subsidio, de apoyo, de respaldo al gobierno estatal y al gobierno municipal para que cuenten con esa fuerza propia. Es muy importante que en el plazo que inicia en los meses por venir, en los cuales de manera paulatina, conforme un programa, la propia Policía Federal vaya ajustando su presencia en ese municipio, también se acelere la depuración, la renovación y la profesionalización de las fuerzas de seguridad pública municipal y locales en esa entidad para consolidar los logros que
siguen siendo incipientes, pero que están presentes en la vida cotidiana de Ciudad Juárez. Adelante, subsecretario. Gracias, doctor. Con respecto a la primera pregunta, en respecto a la proporción del PIB que representa la inversión extranjera y el componente de la inversión nacional, si estás de acuerdo, les haríamos llegar esa información. No quisiera dar ahorita un dato que no sea preciso, tenemos que analizar para darles la información con toda la precisión debida y si nos permiten, se los haríamos llegar a la brevedad. La pregunta de cómo el elemento seguridad, que es uno de los parámetros, pues cómo pesa en la decisión de inversión, esa es una ecuación que cada empresa, cada inversor genera sus propias ponderaciones, ¿no? Como lo hemos comentado y como se comentó, ellos toman una decisión de inversión en función de la rentabilidad que va a generar esa inversión. Entonces, los análisis que cualquier empresa que desee invertir en México o en cualquier otro país tienen que hacer para que asegure con cierto nivel de confianza que esa inversión va a ser rentable, son análisis muy, muy exhaustivos y muy importantes. Lo que me parece importante resaltar es que estos flujos de inversión extranjera lo que representan es un voto de confianza hacia el país. Estos flujos no vienen para llegar hoy e irse mañana, son inversiones que vienen para quedarse de manera permanente y son un voto de confianza al compromiso del gobierno federal de actuar como está actuando, ¿no? Para los inversionistas extranjeros, ver una actuación como la que estamos teniendo ante la delincuencia es precisamente lo que les genera mayor confianza en el futuro de este país. Y eso es lo que estamos observando. Si la inversión va o no a cuestiones de seguridad, estos montos de inversión por el tipo de proyectos que van a tecnología, van a la creación de empleos, seguramente algunas cosas harán en cuestión de protocolos de seguridad y mecanismos de seguridad que me parece que van más a gasto corriente que realmente a grandes inversiones que se generen en espacios de seguridad. Entonces no vemos, ¿no?, un flujo importante a estructuras de seguridad, vemos un flujo muy importante a proyectos de alta sofisticación tecnológica y que van a ayudar a nuestro país a seguir avanzando de manera acelerada. Fíjate que no lo estamos pensando, creo que valdría la pena considerarlo. Sé que ha habido algunos esfuerzos de la Secretaría de Economía y de otras secretarías para apoyar zonas particulares en algunos municipios para rescatar, ¿no?, ciertas zonas donde la influencia delincuencial es importante. Hay ya esfuerzos importantes en ese sentido, donde se han recuperado espacios y la Secretaría de Economía ha estado participando. Un estudio amplio como este no se tiene contemplado, pero sería interesante proponerlo y si se concreta, con todo gusto lo estaremos compartiendo. Gracias a todos, buen día. Buenos días, muchas gracias, buenos días. Gracias.